Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Hechos capítulo 2. Seguimos aprendiendo acerca de lo que es la membresía de la iglesia, que es algo necesario. El domingo pasado estuvimos teniendo el primer tema. Y este tema, hermano, acerca de la membresía es para poder dar respuesta a todo lo relacionado con este concepto de la membresía. El asunto de la membresía es un tema que forma parte de lo que dentro de la teología se le llama la eclesiología, o sea, todo lo que tiene que ver, lo que estudia la iglesia, su origen, su papel como comunidad, todo eso. Pero hoy vamos a tratar sobre el tema de lo que es la membresía. Hablando de la membresía de la iglesia, muchos de nosotros tenemos un contexto, hermano, en otras iglesias en donde tal vez se manejaba de diferente manera lo que era la membresía. Venimos de iglesias donde muchas veces ni siquiera existía conciencia de lo que es la membresía. Algunas iglesias ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces, estamos para ser miembro de una iglesia, para ser miembro de una iglesia local. Y esa es la pregunta que vamos a responder. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. ¿Tiene su Biblia ahí? Muy bien, vamos a ponernos de pie y leemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, 41 al 47. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento que nos permites, Señor, estar aquí en tu casa para aprender más de tu palabra. Señor, gracias te damos porque hemos venido, Señor, con corazones dispuestos para alabar, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre. Te hemos honrado, te hemos glorificado, Señor, y hoy queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús disponemos nuestra mente, nuestro corazón para que tú hables, para que tu palabra venga, Señor, y, Señor, confronte nuestras vidas, Señor, redarguya nuestras vidas, pero que también tu palabra pueda, Señor, traer alivio, Señor, a nuestras almas, restauración a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú me llenes de tu presencia, Señor, para poder impartir esta palabra a este pueblo santo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y repetimos todos juntos, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: la práctica de la membresía entre los cristianos tiene lugar cuando los cristianos se aferran los unos a los otros con responsabilidad y amor. La práctica de la membresía de la iglesia entre los cristianos tiene lugar cuando los cristianos se aferran los unos a los otros con responsabilidad y amor. Hay dos expresiones en este pasaje que leímos que nos hablan del ingreso a la iglesia local como miembros. La primera expresión es la que tenemos en el versículo 41 al final, que dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y la segunda expresión que nos habla del ingreso de las personas o de la membresía a la iglesia está al final del verso 47, que dice
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Antes de nosotros responder a las preguntas o a la pregunta, ¿cuáles son los requisitos o qué debo hacer para ingresar a la iglesia local? Me gustaría explicar el concepto de membresía, porque muchos nos preguntamos, ¿qué es eso de la membresía? Es que la membresía es como tener la carta de Costco para ir a comprar. Y muchos pensamos en membresía como eso, o sea, una carta de puntos o una carta de presentación. Pero no, parece similar, pero no es así. No es eso el término de membresía. No es, hermano, un capricho teológico o no es una expresión que alguien se inventó. El concepto de la membresía tiene su origen en el lenguaje de la palabra de Dios y sobre todo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, cada uno de nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos, ¿qué dice? Miembros los unos de los otros. Aquí la iglesia usa, o Pablo usa una metáfora que para hablar de la iglesia y usa la palabra cuerpo. O sea, el cuerpo, la iglesia es como el cuerpo. El término membresía surge de la analogía que hace el apóstol Pablo de la iglesia como un cuerpo, en donde Cristo dice que es la cabeza de ese cuerpo y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo, es decir, miembros de la iglesia. Entonces, la iglesia metafóricamente es comparada a un cuerpo donde Cristo es la cabeza, pero todos nosotros somos miembros y todos nosotros que somos miembros tenemos una función dentro de ese cuerpo. De ahí surge el concepto de la membresía, de la analogía que hace Pablo acerca de lo que es el cuerpo. ¿Cómo funcionamos nosotros como miembros? Primera de Corintios 12, 27 al 28 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y así es como nosotros funcionamos, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Él usa el mismo lenguaje que en Romanos capítulo 27, cuando Pablo le dice, vosotros pues, Corintios, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego en el versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Cómo los puso? Dice, a unos primeramente apóstoles. Entonces, también la membresía o el cuerpo de Cristo, hermano, implica que nosotros tenemos diferentes funciones, cada uno de nosotros. Tenemos una función dentro del cuerpo. Pablo dice, algunos son apóstoles, a otros son profetas, otros son maestros. Entonces, entendiendo que la analogía que Pablo usa es el cuerpo, entonces la iglesia, hermano, tiene que ser tratada como lo que es. Si la iglesia es un cuerpo, entonces esto nos explica o nos da a entender que la iglesia es un organismo vivo, algo que tiene vida. ¿Qué diferencia existe entre una organización y un organismo? ¿Cuál es la diferencia entre una organización religiosa, en este caso, y un organismo vivo? Hay una gran diferencia, y la diferencia es que un organismo, hermano, de una organización, la gran diferencia es que hay vida. En el cuerpo hay vida. Entonces, muchas veces la iglesia es tratada como una organización, algo que simplemente existe, pero que no pasa más que eso, como una empresa, como un negocio, como algo que está organizado, pero nada más. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, la iglesia, hermano, no es una organización, no es una empresa, no es un negocio, es un organismo, es algo que tiene vida. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí tenemos vida, no estamos muertos. Entonces la iglesia tiene vida. Entonces a la iglesia no
hermano, no la tenemos que tratar o no la tenemos que ver como una organización empresarial o algo por el estilo. La iglesia tiene que ser vista como un organismo que tiene vida. Y si entendemos la analogía que usa el apóstol Pablo, debemos entonces entender que para que mi mano, su mano, usted tiene su mano, pueda, hermano, ser parte del cuerpo, necesita tener vida. Su mano no puede estar muerta y pertenecer al cuerpo, porque si está muerta ya es un desecho, no sirve. Entonces, debe de tener vida. Entonces, con esto entendemos, hermano, que cómo una persona ingresa al cuerpo de la iglesia, cómo una persona ingresa a lo que es la membresía de la iglesia. Bueno, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para ingresar al cuerpo de Cristo como miembro? Primero que todo, podemos decir que debe experimentar vida. Debe estar vivo. Debe pasar de muerte a vida. Eso es lo que se necesita. Esto es muy importante porque algunos círculos, hermano, se dice, bueno, para ser miembro tienes que tener buen testimonio, te vamos a vigilar y nosotros vamos a considerar que a ver si ya estás apto para ingresar a la iglesia, ser aceptado. O tal vez algunos dicen, no, tienes que estudiar 5 o 6 libros de tales autores y después platicamos a ver si puedes ingresar a la membresía. Y pueden ser cosas buenas, pueden ser, pero no son precisamente cosas que parten de lo que la palabra de Dios nos dice. Es importante, hermano, que lo que digamos surja de lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Entonces miremos entonces lo que dice Hechos 2 y vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para ingresar al cuerpo de Cristo? Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué se debe hacer para ingresar a la iglesia? El pasaje dice que debemos hacer para ingresar y es recibir su palabra y ser bautizados. Eso se necesita para nosotros ingresar al cuerpo. 2 cosas, recibir su palabra y ser bautizados. Ahora, en Hechos capítulo 1, cuando Cristo asciende a los cielos, Él se va al cielo y se queda, hermano, en la tierra. Él deja a un grupo que lo había seguido durante todo su ministerio. Ese grupo que él deja, esa agrupación, era una iglesia, era su iglesia. En ese momento, esa era una iglesia local pequeña. Y nos dice el versículo 15 de Hechos capítulo 1. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como ¿cuántos? 120 en número. Note que después de Pentecostés ya no eran 120, porque en el capítulo 2 que nos habla de la predicación de Pedro, nos explica el versículo 41 que después de que escucharon la palabra, la recibieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces estamos hablando de que ya no eran 120, sino que aproximadamente eran 3,120 que estaban ahí. Inmediatamente a esos dice que recibieron la palabra, fueron bautizados y entonces fueron recibidos como miembros dentro de la iglesia. Amén. Les dieron un curso de 2 años. Los iban a vigilar para ver si eran dignos de entrar a la congregación. No. Ahora escuche bien. Escuche bien. Con esto no quiere decir que nosotros debemos ser irresponsables y ligeros con el asunto de la membresía. Y entonces cualquier persona que venga y simplemente diga, bueno, yo quiero ser un miembro, entonces le decimos, ok, está bien, ya eres miembro. No. Porque nosotros debemos, hermano, saber cómo esa persona ha creído, cómo ha sido bautizada, qué le han enseñado. Ahora nosotros tampoco podemos poner barreras y decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer el otro y al final se desespera y mejor se va de la iglesia. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Así que
En base, hermano, el pasaje que acabamos de leer, llegamos a definir dos cosas. El pasaje nos indica dos requisitos fundamentales y suficientes. Eso es importante para ingresar al cuerpo de Cristo. En primer lugar, lo dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra. ¿Qué significa esto? Porque no es solamente, hermano, que estemos aquí y estemos escuchando. ¿Qué significa que recibieron la palabra? ¿Qué implica recibir la palabra del Evangelio? Bueno, implica que cuando yo la escucho, la recibo en fe y arrepentimiento. Yo me arrepiento de mis pecados y acepto al Señor como mi Salvador, acepto la palabra del Evangelio. Entonces, ahí está cumpliendo con el primer requisito, recibir la palabra. Versículo 38. Después de escuchar el sermón de Pedro les da un consejo a aquellos que escucharon el sermón y dice que les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga bien, ¿qué debían de hacer para ingresar a la membresía o a la iglesia? Arrepentirse, recibir la palabra, arrepentirse y bautizarse. Y luego recibían el Espíritu Santo. Recibir la palabra de Cristo implica que yo la he creído, estoy arrepentido, el Espíritu Santo vino a morar en mí. Por eso, en este primer punto, lo que queremos enfatizar es que el requisito fundamental y primario para ser parte de la iglesia es recibir en fe y arrepentimiento la palabra del Evangelio, que es equivalente también a la experiencia de la regeneración, cuando Dios me está regenerando. O sea, en esa regeneración tenemos una nueva naturaleza. En esa regeneración entonces pasamos de muerte a vida, porque se requiere que los miembros estén vivos. Amén. ¿Entendemos esa parte? Amén. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros, nos hizo nacer de nuevo, vino a morar en mi corazón y me hace estar vivo. Hermano, y si el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, pues yo necesito entonces pasar de muerte a vida. 1 Corintios 12:13. Mire lo que nos dice Pablo sobre el ingreso de la membresía. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo es que ingresamos en un cuerpo o el cuerpo de Cristo? ¿Cómo ingresamos? Por el Espíritu. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber, ¿qué dice? De un mismo espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu. Usted no tiene un espíritu diferente al mío. Yo no tengo un espíritu diferente al... No, todos tenemos el mismo espíritu. Amén. Todos hemos, hermano, recibido eso. Ahora, todos hemos escuchado la expresión, el bautismo en el Espíritu. ¿Sí ha escuchado eso? Esa expresión, el bautismo en el Espíritu. Se define en el mismo verso, versículo 13, al principio dice, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Pero, ¿qué significa esto del bautismo en el Espíritu? La expresión final del verso dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, que nosotros recibimos el Espíritu, hemos sido regenerados, hemos pasado de muerte a vida y por la regeneración es que nosotros ingresamos a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿En qué momento nosotros recibimos el Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu? ¿En qué momento? Cuando yo levanto mi mano y le digo, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene y nos bautiza. Nos llena de ese Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona experimenta la regeneración, cuando una persona realmente llega a la fe y al arrepentimiento y el Espíritu viene a morar en su corazón, yo le pregunto a usted, ¿es que todos sabemos que ya es parte de la iglesia? Creo que no.
porque no sabemos qué fue lo que pasó en su corazón. ¿Quién es el único que sabe qué es lo que pasó en el corazón de la persona? Dios. Nosotros no lo podemos ver. No sabemos qué es lo que pasó. Porque eso solamente lo hace Dios y lo puede ver Dios. Por eso es necesario el otro requisito. ¿Cuál es el otro requisito? Hechos 2:41. Que después de que recibieron la palabra, ¿qué hicieron? Todos fueron bautizados. Entonces, hermano, la obra que Dios hace en su corazón y en mi corazón, cuando nosotros levantamos nuestras manos y aceptamos al Señor y Dios nos regeneró y nos llenó de su Espíritu Santo, yo no lo puedo ver en usted. Usted no lo puede ver en mí. Solo Dios lo regenerada es creyente cuando pasa al siguiente. Y es bautizada. Y ahí entonces todos nos damos cuenta y decimos, esa persona es creyente. ¿Por qué? Se ha arrepentido y se ha bautizado. ¿Sí entendemos hasta aquí esta parte? Amén. Esto nos lleva a que el testimonio de dicha fe se tiene que expresar en la ordenanza del bautismo. O sea, una persona que es regenerada y ya es parte del pueblo de Dios, ya es parte de la congregación, pero la iglesia no lo puede recibir como un miembro hasta que la persona dé testimonio público de esa fe. ¿Y cómo lo da? Bueno, una persona, hermano, lo da por medio del bautismo. Una persona que no confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador no puede ingresar al cuerpo de Cristo. Si ha nacido de nuevo, oiga, si una persona aceptó al Señor, ha nacido de nuevo, lo más natural es que ahora siga el siguiente paso y es el bautismo en agua. Si una persona está en la iglesia, hermano, ha aceptado y tiene, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no ha dado el siguiente paso que es el bautismo, esa persona no es creyente. Porque no está obedeciendo a lo que la palabra nos manda. Amén. A veces puede sonar duro, hermano, pero esto es lo que la palabra nos enseña. Ellos recibieron la palabra y después de recibir la palabra, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Hechos 8, 36 al 37. Muchas veces cuando se bautiza a una persona, a veces se pierde de vista este aspecto, hermano, lo que es la confesión pública de fe. Cuando se bautiza a una persona es muy importante que la persona confiese el nombre de Cristo, que manifieste su fe públicamente a toda la iglesia, que todos puedan escuchar que él ha recibido, que esta persona confiesa a Cristo. Hechos 8, 36, 37 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Felipe no le dijo a este hombre, mira, yo creo que para el bautismo hay que esperar un poquito. Te vamos a enseñar, vamos a estar viendo tu vida, si te portas bien más o menos, si tienes buen testimonio, si cumples los requisitos, entonces te bautizamos. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, hermano, era tan claro el mensaje del evangelio y tan directo que la respuesta, hermano, que daba la gente cuando recibía el mensaje era que automáticamente querían ser bautizados. Amén. Ahora, sí es necesario muchas veces dar un curso previo al bautismo. No porque esa persona no se pueda bautizar, porque cuando vemos el texto detenidamente, este eunuco, hermano, antes de bautizarse, recibió, hermano, explicaciones del evangelio. Porque cuando usted lee todo el versículo, vemos que el eunuco dice que no entendía el pasaje que estaba leyendo y entonces Felipe le empieza a explicar desde los profetas hasta Cristo, y cuando el eunuco entiende todo el mensaje, entonces dice, quiero ser bautizado. Entonces nos damos cuenta que sí es necesario que se enseñe a las personas acerca del bautismo, porque hay que enseñarles qué significa esto, qué es el paso que vamos a dar. Versículo 37 dice, Felipe le dijo,
si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo él llegó a esa conclusión? Después de haber recibido toda la enseñanza que le dio Felipe. Entonces él dijo, yo creo, porque ya había escuchado todo el evangelio. Entonces, note que el bautismo está implicando una confesión, invocar el nombre del Señor. En ese momento, Felipe, hermano, ya lo estaba considerando que es parte del pueblo de Dios. Hechos capítulo 22, versículo 16, nos habla de esta confesión que nosotros debemos dar cuando nos bautizamos. Saulo era un perseguidor del cristianismo y el Señor lo llama y él se convierte, y Ananías, un discípulo que lo recibe, le dice en el versículo 16, Hechos 22, 16, ahora pues, oiga, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo. ¿Qué le dice? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Y qué más? Invocando su nombre, el nombre de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos bautizamos debemos de confesar que nosotros hemos creído en el nombre de Dios. Preste atención a esta última expresión. Tienes que bautizarte, pero al final dice invocando su nombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona cree en Jesucristo, recibe su palabra y se arrepiente ante los ojos de Dios, ¿él ya es miembro de la iglesia o no? Claro que sí, porque ha pasado de muerte a vida. Pero para que la iglesia pueda considerarlo un miembro de la congregación, es necesario que después de la primera ordenanza o de lo primero que hace, que es confesar o creer en el Señor, pase ahora a la ordenanza del bautismo. Y entonces esta persona confiesa su fe, y si su fe es bíblica, entonces tiene que ser recibido como un miembro de la iglesia. Amén. Ahora, no podemos confundir esto con los requisitos para el ministerio. Eso es diferente. No es lo mismo los requisitos para ser miembro que los requisitos para tener un ministerio dentro de la iglesia. Si este miembro, oiga, se ha arrepentido, se ha bautizado, hermano, se le ha enseñado la doctrina, es miembro de la iglesia, pero este miembro tiene problemas en su estilo de vida. Por ejemplo, tiene un mal carácter, es enojón, que batalla con alguna situación en su vida, ¿le vamos a prohibir el ingreso a la iglesia? No, porque no es un requisito. Lo que sí podemos decir ahí es que no se le puede dar autoridad para que pueda ejercer un ministerio. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene que ser una persona, dice la Biblia, de buen testimonio, decoroso, hospedador, de buen carácter. Entonces eso es diferente. Pero ya ingresado a la iglesia, si este hermano tiene un pecado, tiene un problema, entonces la iglesia tiene que trabajar ahí para hacerlo un miembro saludable. ¿Y cómo entonces se le ayuda? Bueno, se le confronta, se le exhorta, se le estimula al amor. Y entonces hace que ese miembro pueda ser un miembro saludable. Pero eso es diferente. Entonces, los requisitos para el ingreso a la membresía son dos. Número 1, recibir en fe la palabra del evangelio. Y número 2, dar testimonio público de esa fe en el bautismo. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, en algunos casos, hermano, la iglesia no tiene la oportunidad de darle el seguimiento a todas las personas desde el inicio. Por ejemplo, en la iglesia muchas veces pasa que hay personas que vienen de otras iglesias, de otras denominaciones, de otras experiencias cristianas. Y la pregunta ahí es, oiga bien, ¿qué debemos de hacer con esos hermanos que no han crecido en la iglesia? Porque muchos vienen y ya han creído, ya han sido bautizados. ¿Qué hacemos para recibirlos dentro de la membresía? Para recibirlos dentro de la iglesia.
¿qué hacemos cuando a nuestra iglesia llegan personas ya bautizadas que dicen tener fe, que dicen ser cristianos? Creo que el Nuevo Testamento nos da principios acerca de esto. Y este es el principio que se le llama la confirmación. Hermano, y no es el sacramento de la Iglesia Católica, ¿eh? No se vaya a confundir con eso. Sino que es la verificación honesta y amorosa de lo que él dice ser como creyente. Si hay hermanos que provienen de otras iglesias o otros movimientos y requieren ingresar a la iglesia, a la membresía de la iglesia local, es necesario que los pastores y diáconos o los que estén capacitados se aseguren que estos dos requisitos, la fe y el bautismo, sean requisitos bíblicos y que han sido cumplidos y entendidos bien. Por ejemplo, Hechos capítulo 8. La iglesia de Jerusalén se hizo una mega iglesia, creció. Habían miles de hermanos. De hecho, la iglesia creció tanto que dice en el capítulo 6 que habían problemas en la distribución de la comida a las viudas. Y es natural que en una iglesia tan grande ya no se pueda tener el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hermano, Dios en su soberanía permite la persecución a partir de la muerte de un diácono, el primer mártir. Dios permite la dispersión de la iglesia de Jerusalén. Están siendo perseguidos y hay otro diácono famoso en el Nuevo Testamento que es Felipe, que también es perseguido y se va. Ese diácono, Felipe, era un diácono. Él no predicaba en la iglesia de Jerusalén. Los que predicaban en la iglesia de Jerusalén eran los apóstoles. Felipe se encargaba de las mesas. Felipe y los otros diáconos atendían de los pobres y de las viudas. Pero eso no le quitaba a él la responsabilidad de predicar el evangelio. Porque eso es todo lo tenemos que hacer. A toda criatura. Entonces, cuando viene la persecución, todos salen de Jerusalén. Y dice que Felipe pasa por Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 4. Mire lo que dice. Pero los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, que era un diácono, descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía? Él predicaba el evangelio, predicaba a Cristo. Hechos 8:14, es lo que te dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. Pregunta: ¿por qué cuando la iglesia de Jerusalén escucha que en Samaria tiene un avivamiento, que un grupo de personas ha creído en el Señor y se han bautizado, por qué envían a Pedro y a Juan? Versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Incluso dice que habla de un mago llamado Simón que también se bautizó. Ahora, ¿por qué la iglesia de Jerusalén, cuando escucha que allá en Samaria se había predicado, había un avivamiento, muchas personas se estaban convirtiendo, se estaban bautizando, inmediatamente dice, ¿saben qué? Allá está predicando Felipe, pero debemos enviar a hermanos dedicados al ministerio de la palabra, porque Felipe era un diácono. Él no predicaba, eran los apóstoles. Pero cuando él se fue, empezó a predicar la palabra. Pero ¿para qué enviaron a Pedro y a Juan? Para verificar, para confirmar si realmente estas personas habían entendido el evangelio y habían cumplido correctamente con el bautismo. ¿Por qué? Mire lo que nos dice Hechos 8:14. Envían a Pedro y a Juan. Versículo 15 dice, los cuales, habiendo venido, que experimentado la fe, no habían experimentado la fe, no habían experimentado la regeneración de sus vidas. Romanos 8:9, mire lo que nos dice Pablo. Mas vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de él. Estos habían recibido la palabra, pero no la habían recibido completa. Entonces, ¿qué pasaba? No habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba en ellos, entonces todavía no eran parte de la iglesia. Estas personas tenían el Espíritu Santo, no, y aún así se habían bautizado. Ahora, ¿qué pasa? Hermano, que me temo que hay muchas personas que se han bautizado por la presión. Porque les dicen, tienes que bautizarte. Porque el pastor insiste, porque el papá o la mamá insiste, pero que realmente no han nacido de nuevo. No entienden el bautismo, no entienden el evangelio y simplemente lo han hecho. No han experimentado la regeneración de su vida. Esto es lo que pasó con estos que habían recibido la palabra. No habían experimentado eso. Entonces, en ese caso, hay personas que vienen a la iglesia y entonces se les tiene que preguntar, ¿entiendes lo que es el evangelio? ¿Entiendes por qué te bautizaste? ¿Qué fue lo que te enseñaron? Y entonces vamos a corregir esas partes, vamos a verificar esas partes. Vamos a confirmar a través, hermanos, de una plática, de una entrevista, si han entendido el mensaje del evangelio, si realmente ellos han recibido el Espíritu Santo, si realmente han creído en el Señor y se han bautizado. Hechos capítulo 8, versículo 16. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. Entonces, personas que no eran regeneradas se habían bautizado. Y esto era normal, probablemente porque Felipe, hermano, no era una persona dedicada al ministerio de la palabra. Y no tenía experiencia en la predicación. Él era un diácono que tenía unas buenas intenciones de predicar, pero que esa predicación, ese trabajo que él había hecho no se había completado. Y por eso entonces la iglesia de Jerusalén manda ¿a quién? A 2 apóstoles, a Pedro y a Juan, que tomen su tiempo para ir a verificar si a ellos habían comprendido el evangelio. ¿Sí entendemos hasta aquí? Hechos capítulo 11, versículo 19, otra experiencia. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, a estos son los esparcidos por la persecución, pero dice que no se fueron a Samaria, sino se fueron a otra parte. Dice, estos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Había una reproducción numérica, todos se estaban convirtiendo, habían aceptado. ¿Hubo gente que creyó? Sí. Hermano, ahí en Antioquía ya había una pequeña misión, podríamos decir, que se empezó ahí. Los hermanos que levantaron ese grupo, al igual que Felipe, hermano, no tenían las capacidades ni la experiencia para tratar con un grupo. Entonces, mire lo que nos dice el verso 22. Llegó la noticia, otra vez, llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Nuevamente llegó la noticia. O sea, ¿qué hicieron? Lo mismo que hicieron que estaba pasando en Samaria. ¿A quiénes enviaron? Aquí enviaron a Bernabé. Y por lo que sabemos, hermano, Bernabé era una persona que conocía la palabra, que era un profeta, un predicador, que tenía la capacidad de verificar y confirmar la fe. Entonces, pasó lo mismo que en Samaria. Se levanta un grupo y no enviaron aquí a Pedro y a Juan, sino que enviaron a Bernabé. Versículo 23 dice, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó. De manera que ahí esa experiencia de conversión había sido genuina. La conversión de estas personas sí era verdadera. Dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, cuando llegan personas de otras iglesias o de otras denominaciones, si desean ingresar a la membresía de la iglesia local, es necesario darles un seguimiento. ¿Para qué? Para confirmar y para verificar que realmente ellos han llegado a la fe y han cumplido correctamente con el bautismo. Porque hay personas que tal vez vienen, qué sé yo, de iglesias de solo Jesús. Se les ha enseñado mal. Y eso se tiene que volver a enseñar, se tiene que retomar. Hechos 18:24. Ahora, esto no, hermano, no lo debemos tomar como algo negativo o algo malo. O a veces, muchas veces hay personas que piensan, bueno, ya se quieren meter en mi vida, ya quieren verificar mi vida, a ver, pero no es eso, sino es cuestión de que, hermano, queremos verificar de que realmente los miembros estén formados y que no solo eso, que sean saludables en su entendimiento de lo que es el evangelio. ¿Para qué? Para que la iglesia esté saludable. Porque si, hermano, permitimos gente, imagínense que aquí permitíamos católicos, testigos de Jehová, mormones, y al final, ¿qué va a pasar con la iglesia? Entonces, todo eso se tiene que corregir. Entonces, no es una cuestión de querernos meter en la vida de las personas, sino es una cuestión de confirmar y verificar que verdaderamente han entendido el evangelio. Hechos 18:24. Dice entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Apolos era un personaje nuevo en el ministerio. Anduvo con Pablo. No se sabe mucho de quién era Apolos, poderoso en las escrituras. O sea, este Apolos andaba predicando. Él no tenía iglesia. Mire lo interesante de esto. Andaba predicando, no tenía iglesia. Aparece en Hechos que empieza a predicar. Se cree que él escuchó el mensaje de Juan el Bautista y entonces empezó a predicar. Versículo 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Oiga, aunque solo conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. ¿Lo que hacía Apolos estaba mal? No, él andaba predicando, pero estaba incompleto su mensaje. Entonces, Priscila y Aquila, hermano, cuando se encuentran con Apolos, no llaman a Apolos y le dicen, ¿sabes qué? Tú estás predicando incompleto. Ya no queremos que prediques, ya no queremos que haga las cosas. No. ¿Qué fue lo que hicieron? Versículo 26. Dice, y comenzaron a hablar, Priscila y Aquila, dice, y comenzaron a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio, que era colaborador del apóstol Pablo, ¿qué hicieron? Lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino, el evangelio. ¿Nos damos cuenta entonces, hermano? Que hay hermanos que quieren ingresar a la iglesia de Éfeso. O sea, el que estuvo predicando en Éfeso en el capítulo anterior fue Apolos. Él estaba predicando allá. Pero después Pablo regresa a los Efesios. Dice, y hallando a ciertos discípulos. Pregunta, si nosotros hemos seguido la lectura, ¿quién dio inicio a estos discípulos? ¿Quién le dio inicio a estos discípulos? Apolos, porque él estaba predicando antes. Y Pablo cuando llega encuentra a estos discípulos. ¿Y qué les dijo Pablo inmediatamente cuando ellos, hermano, dijeron que eran discípulos del Señor? ¿Qué les preguntó? Versículo que sigue. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Quién les había predicado a ellos? Apolos. Pero Apolos estaba predicando incompleto el mensaje. Entonces cuando llega Pablo, hermano, Pablo no lo rechaza, pero sí se preocupa por ellos y quiere confirmar y verificar su fe. Por eso les pregunta, hermanos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué dijeron ellos? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo.
¿Qué quiero con esto, hermano? Que veamos estas experiencias que sucedieron en la iglesia, que son más comunes de lo que uno puede pensar. Y por eso es necesario que si alguien de otra iglesia viene y se acerca y quiere ser parte, es necesario que venga con los pastores y pueda pedir apoyo para entender mejor todo esto. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué predicaba Apolos? El bautismo de Juan. O sea, por lo que vemos, ellos practicaron lo mismo que predicaba Apolos. Y es por eso que es importante la confirmación y la verificación. ¿Qué se te ha enseñado? ¿Cómo se te ha enseñado? A mí me ha tocado preguntar, hermano, a personas antes de ser bautizadas y decirle, ¿por qué quieres bautizarte? Y la pregunta ha sido, y la respuesta ha sido, porque quiero estar con mis amigos. Porque quiero ser como mis amigos. Hermano, ¿cree usted que esta persona ha entendido? Me ha tocado preguntarle a personas, ¿qué cree usted del Evangelio? ¿Qué entiende usted del Evangelio? Y bueno, pues el Evangelio es que es muy bueno, uno se siente bien, uno se siente en paz con Dios. Y hay cosas tan extrañas que si los verificamos a la luz de la palabra, hermano, hay personas que verdaderamente no han entendido lo que es el Evangelio. Segunda pregunta. Ya entendimos cuáles son los requisitos. 2 básicamente sencillos. Recibir la palabra y ser bautizados. Pero también se tiene que verificar cómo creíste y cómo fuiste bautizado. Segundo, hermano, basta con una plática y verificar a partir de la Biblia la fe y la ordenanza del bautismo, cómo está la doctrina en la persona. Si eso está correcto, si la persona realmente tiene una fe genuina, ha recibido bien la doctrina y todo está bien, pues se recibe. Pero entonces hay que explicar lo siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones de ingresar en el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones de que yo me hago miembro de una iglesia? Dios es un Dios de orden y eso lo sabemos. Y ser miembro de una iglesia tiene implicaciones y debemos entender cuáles son las implicaciones a partir de la Escritura. No de lo que yo le diga, a partir de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles son las implicaciones? Regresemos al pasaje que leímos, Hechos capítulo 2, versículo 41, y ahí se nos explican los requisitos. Dice, así que los que recibieron su palabra, primer requisito, fueron bautizados, segundo requisito. ¿Cuál fue el resultado? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42 nos explica cuáles son las implicaciones, las responsabilidades de formar parte de una congregación. Las explicaciones, hermano, no son lo que muchas veces nosotros pensamos. Versículo 42 dice, y perseveraban. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuáles son las implicaciones de que yo me haga miembro de una iglesia local? Dice ahí versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera implicación o responsabilidad al ingresar en la membresía de una iglesia local es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. O sea, cuando usted ingresa a la iglesia local, usted y yo tenemos la responsabilidad de participar en los estudios, en la doctrina, en la predicación, y tiene la obligación de cuidar lo que se está enseñando desde el púlpito. Por eso, hermano, les insisto tanto, lea su Biblia. Porque imaginen que yo le esté aquí hablando chistes y cualquier cosa. Entonces debemos nosotros perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces debemos nosotros, hermano, tenemos la obligación de cuidar lo que se enseña desde el púlpito, de varones, de mujeres, de niños, que sea doctrina que realmente proviene de las Escrituras. Si en la congregación empezamos a dar una enseñanza a partir de las tradiciones que tenemos, hermano, no que nosotros somos esto, que nosotros hacemos lo otro y no usamos la palabra, pues eso no sirve.
Usted tiene que ayudarnos, hermano, a dejar de hacer eso, porque no estamos predicando, hermano, la palabra de Dios, sino que estamos hablando de tradiciones. Si desde este púlpito o desde una área de enseñanza se empieza a hablar de las experiencias, pero es que yo, hermano, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, es que yo hago aquí, es que yo hago allá, y empiezo a hablar de mis experiencias personales como predicador, hermano, usted como miembro tiene la responsabilidad de confrontar a la persona, a los hermanos, para que deje de hacer eso. Porque de aquí no se predican experiencias personales, se predica la palabra de Dios. Porque nuestra perseverancia está en función de lo que enseñaron los apóstoles, de lo que enseñó Jesucristo en su palabra. Hermanos, si yo el próximo domingo vengo y le digo, ¿sabe qué, hermanos? Vamos a estudiar tal libro de tal autor. Y la Biblia, bueno, tráigala ahí solo para que mire que sí está ahí en la Biblia. Hermano, salga corriendo de aquí. Usted tiene que hablar y decir, no, así no se hacen las cosas. Hermano, tenemos que estudiar solamente las Sagradas Escrituras y no pensar más de lo que está escrito. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una responsabilidad que tengo yo, pero que tenemos cada uno de nosotros como miembros. Participar de lo que más podemos del estudio de la palabra, de la edificación a través de la predicación, de la exhortación, de la consejería, pero también verificar que todo lo que se dice esté de acuerdo con la palabra de Dios. Porque hay personas que a veces dicen, hermano, yo a usted no lo cuestiono. Usted es el pastor. Y lo que usted diga, para mí es autoridad. Y suena bonito. Pero no es bíblico. No es bíblico. Porque la cabeza de la iglesia no soy yo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y eso está claro. O sea, no confundamos, hermano. Yo no soy la cabeza. Yo soy el pastor que debo guiar y enseñar a partir de aquí, de la palabra de Dios. Y por eso tenemos la responsabilidad de verificar lo que se enseña de lo que es la predicación de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 49. Quiero que noten este verso porque es importante. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué dice? Juzguen. Cuando hablamos de profetas en el contexto del Nuevo Testamento no hablamos de adivinos y no hablamos de nada de que Dios me dijo que te va a decir esto, que te va a multiplicar tu riqueza. No hablamos de eso. Cuando hablamos de profetas, en el capítulo 14, versículo 3, los profetas son los que edifican, exhortan y consuelan. Eso le llamamos predicadores. Cuando un hermano habla, cuando un hermano predica, tenemos la obligación de hacer ¿qué? Dice el versículo 29, que los demás juzguen. ¿Sí? Que 2, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahora juzgar no es en el sentido de criticar las cosas, porque eso es lo que hacemos muchas veces, criticar, sino más bien examinar lo que se está diciendo a partir de la predicación. Ahora, con juzgar no me refiero, hermano, a que salgamos de la iglesia y nos juntemos 2 o 3 y empecemos a hablar mal de un hermano del que predicó y a criticar la predicación. Cuando dice juzguen, se trata de discernir lo que se predicó. Si hay un error, y si hay un error, entonces me acerco al hermano quien predicó, cómo se hizo con Apolos, hermano, y entonces se corrige eso. No se trata de que al final del culto nos juntemos 2 o 3 y digo, uy, qué feo predicó el pastor. Uy, todo lo que dijo. No se trata de eso. Se trata de que si el hermano en algún momento enseñó algo, dijo algo que está mal, hablar con él y entonces corregir esa parte. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. Muchas veces menospreciamos lo que se predica. Y a Pablo le pasó mucho eso.
capítulo 5, versículo 20, dice, no menospreciéis las profecías. O sea, cuando se predica, no menosprecien lo que se dice, independientemente de quién sea el que esté predicando. A Pablo lo menospreciaron mucho en la iglesia de Corintios. Dice, unos que preferían a Apolos porque Apolos era más elocuente, hablaba mejor. Pero aquí Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Y versículo 21 que dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Eso es importante. Segunda implicación de ser un miembro de la iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la perseverancia, en la comunión unos con otros. Y aquí es donde viene la parte más difícil de muchos de nosotros, que lamentablemente es triste. La segunda implicación de ser miembro de una iglesia local es básicamente la interacción con todos los miembros de la iglesia. A veces tenemos la costumbre de llegar a la iglesia, escuchar el sermón e inmediatamente que se escucha, se acaba, salimos corriendo. La gente no nos conoce, no nos saluda, y si nos saluda, hermanos, lo saludamos de pasadita. No estamos dispuestos a interactuar, ya sea porque mi trasfondo familiar así es, ya sea porque no me gusta estar solo. Pero hermanos, ser iglesia implica interactuar con todos los miembros de la iglesia, con los jóvenes, con los ancianos, con los que enseñan, con los que tienen bajos recursos, con los que tienen muchos recursos. Debemos interactuar con todos. No se trata de que si usted es miembro de la iglesia, escuche nada más decir, bueno, ya cumplí, ya vine, ya fui a la iglesia, ahora sí, me voy. No. Usted tiene que acercarse a los hermanos, preguntar, hablar cada uno de nosotros, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Tiene alguna necesidad? La interacción es importante. También otra cosa, como miembros muchas veces estamos acostumbrados a hacer nuestro grupito. Este es mi grupito y solo con ellos estoy. Y solamente interactuamos con ellos y ya. Y con ellos tenemos confianza y todo. Y no, eso es antibíblico. ¿Sí? Eso es antibíblico. Jesús le dijo, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? Si los fariseos y los escribas hacen lo mismo. Entonces tenemos que interactuar todos. Debemos aprender a interactuar con todos. Pero la interacción no se resume solamente en platicar y en conocernos. Todo eso está en función de lo que vimos anteriormente. Que nuestra plática sea edificante. No chismes, no críticas. Edificante. Que nuestra plática tenga como centro a Cristo. De eso se trata. Ahora, la interacción la podemos dividir en dos partes. Versículo 42 dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. La comunión unos con otros tiene que ver con dos cosas. La primera es el partimiento de pan. Y este partimiento de pan se refiere a dos cosas más. Por una parte se refiere a la cena del Señor, cuando el Señor Jesús tomó el pan, lo partió y le dio a sus discípulos. Como miembros que hemos aceptado al Señor como su Salvador y hemos sido bautizados, debemos de participar de la cena del Señor. Pero el partimiento del pan también tiene que ver con la convivencia, lo que se conocía como los ágapes, que compartían los unos con los otros. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, lo volví a repetir, que dice al final, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay algo que les he dicho a cada uno de ustedes y siempre lo he dicho, hermanos, cuando lo que usted está haciendo dentro de la iglesia se está volviendo una carga o una molestia y ya no se hace con amor, mejor déjelo de hacer. Mejor déjelo de hacer. Porque aquí dice que ellos comían juntos
con alegría y sencillez de corazón. El partimiento del pan entonces tiene que ver también en el contexto de que convivían los unos con los otros. Tenemos que estar dispuestos a convivir. Si usted conoce a un hermano que le cuesta convivir, llámelo, trate de interactuar con él, con ella, porque eso es importante. Termino con esto. Por otra parte, nuestra interacción también tiene que ver con lo que dice el versículo 42. Al final dice que estaban todos juntos, pero también era en las oraciones. Cuando oramos por los hermanos, oramos porque sabemos de antemano que existe la necesidad que hay entre nosotros. Hermanos, hay peticiones que se hacen los miércoles cuando nosotros oramos. ¿Qué es, hermano, compartir todo? Bueno, que durante la semana, cada vez que nosotros tomemos un tiempo para orar, oremos también por las peticiones que nosotros hemos oído en los días miércoles. Tomemos un momento para orar por nuestros hermanos de la iglesia, estar orando por esas peticiones. La tercera implicación del convivir unos con otros también es contribuir por amor a sus necesidades. Hechos 2:44, perdón, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No es que vamos a vender las casas y lo que tenemos y vamos a empezar. No se trata de eso. Pero podemos ver la necesidad que tiene un hermano. Yo le hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que nos identificamos con la necesidad de un hermano o una hermana que realmente no tenía para lo básico? ¿Cuándo fue que nos identificamos con esa necesidad? Ser miembro de una iglesia también significa que estamos comprometidos en la medida de nuestras posibilidades a ayudar económicamente, físicamente a aquellos hermanos que están necesitados. Hermano, la iglesia tiene una cuenta de banco, pero también hay una cuenta aparte, un fondo aparte en donde lo tenemos apartado por si hay necesidades dentro de la iglesia. Y ahí lo tenemos. O sea, nosotros no solo somos deme. No. Nosotros estamos administrando de una manera que si en un momento hay una necesidad, podemos tener un fondo y decir: aquí tenemos para ayudar. De eso se trata. Esta es una acción muy importante. En la iglesia de Jerusalén era algo muy importante. De hecho, los apóstoles en un principio tenían el ministerio de administrar todo lo que ellos recibían. Estaban encargados de todo. Y cuando Pablo conoció a Pedro, a Juan y a Jacobo, y cuando Pedro, Juan y Jacobo reconocieron a Pablo como un apóstol, le dieron un encargo. Le dijeron a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Tú predicas el evangelio. Hoy te confirmamos que hablas de parte del Señor. Tú vas a ir a los gentiles a predicarles. Y entonces ellos le dan un encargo a Pablo y le dice: solamente te encargamos una cosa, que no te olvides de los pobres. Que no te olvides de los pobres. Hermano, muchas veces nosotros no nos identificamos con nuestros hermanos que padecen necesidad, que están en enfermedad, que batallan muchas veces con el trabajo. Y como miembros debemos siempre orar por ellos. En los cielos te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, en los cielos te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad.